¿Qué hemos aprendido para evitar las complicaciones de la diabetes? Bueno, estamos en época de pandemias y una de ellas es la diabetes mellitus. Fíjense que según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes en el año 2017, pues existen en la región Norteamérica, que es la que nos compete, cerca de 46 millones de pacientes diabéticos y que se espera que para dentro de 20 años, en el 2045, existan cerca de 62 millones. Eso implica un aumento del 35% respecto a los números actuales. En cuanto a los 10 países que tienen mayor cantidad de diabetes en el mundo, ubican a México en la actualidad con cerca de 12 millones de pacientes. De esos 12 millones, la IDF calcula que la mitad tienen diagnóstico de la misma y la otra mitad de pacientes se encuentran sin diagnóstico. En cuanto a cuánto le cuestan la epidemia de diabetes al mundo, esta gráfica aplica la proporción de muertes tempranas, es decir, antes de la esperanza de vida, en proporción por diferentes áreas. México se ubica en la región de Norteamérica que está en el círculo verde e implica que existe cerca de un 40% de muertes antes de tiempo por la epidemia de diabetes. Si me preguntan cuánto le resta de esperanza de vida la diabetes, pues se calcula que un paciente diabético muere 11 años antes de la expectativa regular de su género. Entonces, esta es la parte interesante en cuanto a qué es lo que le implica la diabetes a las personas. En cuanto a cuánto cuestan las complicaciones crónicas en cuanto a dinero, pueden ustedes observar en el círculo que México, con cerca de 12 millones de habitantes con diabetes, pues tiene un gasto regular entre 19 mil millones de dólares, esto es en la actualidad, y que por proporción es como el sexto país que más gasta en cuanto a complicaciones. Es decir, la diabetes, algo sucede que no la tratamos bien, este paciente tiene una alta prevalencia de complicaciones y nos cuesta mucho dinero. Fíjense cómo se comportan el gasto en cuanto a las complicaciones. La gráfica a su izquierda es cuánto han ido trepando los costos de la enfermedad a lo largo del tiempo en cuanto a miles de millones de dólares, y esto es de forma general. En cuanto a cuánto se gasta en el gasto sanitario total de los países, en el 2017, pues México se encontraba en un octavo lugar, con un total de 19 mil millones de dólares en cuanto a su gasto total. Si nosotros comparamos, pues este gasto solamente es comparable con el tratamiento de pacientes con VIH en instituciones de salud como el Seguro Social. Bueno, ¿qué tenemos? En la actualidad sabemos que la historia natural de la diabetes implica que existe un paciente con predisposición importante a la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene factores genéticos, factores adquiridos, como son una población con envejecimiento, una nutrición inadecuada, es decir, malnutridos, con sobrepeso, obesidad. Somos una población ampliamente sedentaria y esa es la parte de factores adquiridos. Todo esto se compila en los factores de riesgo cardiovascular más importantes de los cuales contamos en la actualidad, como pueden ser la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión. Y todo esto engloba la disfunción endotelial. La disfunción endotelial es el primer rasgo de aterosclerosis que nosotros encontramos. De ahí pasamos a prediabetes y ya se empieza a dar los fenómenos de resistencia a la insulina y que si progresa va a dar disfunción de la célula beta. A lo largo de que el paciente debuta de prediabético a diabético, la historia natural de la misma hace que existan las complicaciones micro y macrovasculares. Y esto lo podemos encontrar como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, que a final de cuentas van a mermar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora,
Vamos a adentrarnos a cifras mexicanas. ¿Qué tan frecuentes son las complicaciones en el momento de que nosotros vemos a un paciente? Esta es una compilación de las 3 encuestas nacionales de salud, la del 2016, la del 2012 y la del 2016 de medio camino, en cuanto a en el momento en que los pacientes fueron encuestados, cuáles eran la prevalencia de complicaciones. Y vean cómo, en cuanto a retinopatía o lesión en la visión, catalogado como disminución en la agudeza visual o daño en la retina, es la más prevalente y que más de la mitad de los pacientes en el momento de la encuesta ya referían. Y de ahí en adelante otras como pie diabético o como pérdida de la vista de forma total eran referidos de una forma importante. Entonces, las complicaciones sí son altamente prevalentes. Ahora, dijimos que ¿qué podemos hacer para prevenir estas complicaciones? Pues una de las primeras intervenciones que debemos de hacer es buscarlas. Ahora, esta diapositiva es muy interesante porque implica que algo estamos haciendo mal los médicos porque ni siquiera estamos buscando ellas. Fíjense cómo, pues solamente el 20% de pacientes que eran vistos, pues tenían revisión de pies y ya no veamos otras medidas más importantes, como la realización de perfil de lípidos, como la realización de un examen general de orina con micro o macroalbuminuria, con todas mediciones menos del 15% de pacientes. Y de ahí en adelante podemos ver una serie de medidas que en realidad lo que dice la encuesta de salud es que no estamos haciendo los médicos mexicanos con nuestros pacientes. Entonces, una de las cosas es que debemos de realizar la búsqueda de las complicaciones en explícito. Entonces, esto ya está pasando. Esta diapositiva es un compilado de gastos que realizó Fonsalud en México y que dice cuánto gasta el Estado mexicano o la gente en México en cuanto a diabetes. Y vemos cómo se gasta cerca de 0.03% del PIB en medicamentos para regular o para controlar la diabetes. Estos gastos son de forma regular, es una cantidad importante de dinero, pero sin embargo vemos del lado derecho de su pantalla que la atención médica de las complicaciones es muchísimo más cara e implican cerca del 1% del PIB. Esta gráfica traduce que gastamos muchísimo más en el tratamiento de las complicaciones de la diabetes que en tratar la misma enfermedad y que sale más costo efectivo ser directos en la atención de la diabetes y el retraso de las complicaciones a lo largo del tiempo. En cuanto a los números de complicaciones en México, bueno, pues sabemos que la diabetes es la causa número 1 de ceguera en México. Es la causa número 1 de amputaciones no traumáticas en nuestro país. Es la causa número 1 de insuficiencia renal crónica y la segunda es hipertensión arterial. Entonces, son enfermedades hermanas y es un fuerte factor de riesgo cardiovascular individualizado. Recordemos que los pacientes diabéticos, el 90% de ellos fallecen de enfermedad cardiovascular. Entonces, vámonos a adentrar directamente a la pregunta. ¿Qué hemos aprendido para evitar las complicaciones? Bueno, primero, el diagnóstico temprano es fundamental y en la actualidad, antes de diagnosticar diabetes, pues existe una fase previa a la misma, ¿no? La prediabetes. Entonces, la entidad de prediabetes y sus asociaciones ya se conocía desde hace mucho tiempo. Uno de los estudios del cual aprendimos más acerca de la prediabetes es el DPP Program o Diabetes Prevention Program, en el cual nos dijo que es un fuerte factor de riesgo de desarrollo de la enfermedad en 10 años, incluso en los pacientes que tomaban tratamiento médico y tenían cambios al estilo de vida. Entonces, esto es lo que nos dijo. En cuanto a cifras, en Latinoamérica se calcula que existe una prevalencia cercana al 10% en pacientes adultos mayores de 20 años de edad. ¿Por qué? Principalmente por las características genéticas. Estas características genéticas son algunos genes que hemos tenido desde los neandertals y que son ahorradores de energía,
hábitos alimenticios, principalmente dietas ricas en carbohidratos, bajas en adecuados balances, sedentarismo y en cada grupo etario, pues algunas características importantes. Entonces, según algunos estudios, Latinoamérica se calcula una prevalencia alta. Sin embargo, si nos vamos directamente a la epidemiología de prediabetes, pues vemos que esas prevalencias, por lo menos en México, las dejamos muchísimo más altas. En Estados Unidos se calcula una prevalencia cercana al 22% solamente en la población con sobrepeso. Pero si nos vamos a México, cerca del 20% de los adultos mayores de 20 años tienen prediabetes. Y si calculamos que en México pues viven cerca de 123 millones de pacientes, ese 20% debe de corresponder de 16 a 20 millones de pacientes que pueden contar con prediabetes. Entonces, la prediabetes se considera una alteración metabólica que obviamente precede a la diabetes en un periodo variable de tiempo, ¿no? Los cálculos de riesgo pues son más o menos llevaderos a 10 años. Lo que nos han mostrado los estudios es que intervenir en esta etapa de la vida pues podría evitar el deterioro progresivo de la reserva de células beta y que a lo largo del tiempo sería una estrategia de salud costo efectiva. Vemos cómo en este estudio de Lancet nos dice que la muerte cardiovascular se relaciona de forma directa en el grado de elevación de la glucosa y vemos cómo en el triángulo rojo está calculado el 5.7 milimoles, que es el punto de corte cercano a prediabetes, o 5.7 de hemoglobina glucosilada, y de ahí en adelante la muerte cardiovascular se empieza a elevar de forma estrepitosa. Y a la derecha de su gráfica pueden observar cómo la muerte cardiovascular se dobla, todo esto proporcionado en hazard ratio. Ahora, esta diapositiva es una diapositiva muy interesante del doctor Stephen Caligiuri, investigador australiano, en el cual nos indica que a partir del punto de corte de 5.7% de hemoglobina glucosilada, la prevalencia de retinopatía diabética va dándose de forma exponencial. Este fue uno de los estudios del parteaguas para que los americanos decidieran que sí era necesario tratar la diabetes. Recuerden que la escuela americana fue de las últimas en admitir que se debería tratar la prediabetes. Ahora, ¿cuándo sospechar pacientes en alto riesgo metabólico de tener prediabetes? Esta diapositiva está tomada del consenso de prediabetes de la LAT. Ya es un consenso viejo, pero es un compilado bonito para la población latinoamericana y que nos da un tamizaje de manifestaciones clínicas que pueden llegar a orientar a prediabetes. Desde la edad a algunas anormalidades en la exploración física, como la hipertensión, algunos rasgos familiares como la historia familiar de primer grado de pacientes diabéticos, hasta la diabetes gestacional o incluso hijos macrosómicos, el síndrome de ovarios poliquísticos o el antecedente de enfermedad cardiovascular en cualquier edad. Entonces, todos ellos son datos que nos podrían hacer pensar en que ese paciente debería de ser tamizado a lo largo del tiempo. Ahora, el sistema de puntos de población adulta, nuevamente, es para población latina y nos da puntos alrededor del índice de masa corporal, de los años, de la cintura abdominal expresada por centímetros, ya sea hombre o mujer, del uso o no de antihipertensivos o del diagnóstico de hipertensión, de historia de glucosa elevada, de los hábitos de ejercicio y de dieta pobre, y todos ellos da puntos. A lo largo del tamizaje se deben de sumar. Esta tabla también es adecuada para la población pediátrica. No nos vamos a detener en ella, pero pues estos son los resultados del escrutinio. En dado caso de que el puntaje sea mayor de 9, se debe de realizar las pruebas de escrutinio en los adultos. Y en el caso de los niños a partir de 12,
se deben de realizar las pruebas. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? De forma anual, un escrutinio glucémico, es decir, la realización de una glucosa en ayuno, de hemoglobina glucosilada A1C y una curva de tolerancia a la glucosa. Esto es lo que se debe de aplicar en todos aquellos pacientes que se sospeche o que tengan una alta probabilidad de padecer la prediabetes. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de prediabetes? Primero, a todos los pacientes prediabéticos y a todos los pacientes diabéticos están recomendados los cambios al estilo de vida. Dentro de ellos, los más importantes es disminuir el peso en aproximadamente un 7% del índice de masa corporal y obviamente mantenerlo. La realización de ejercicio de preferencia aeróbico, alrededor de 150 minutos semanales, dividido en 5 sesiones. Ok, este es un punto muy interesante y que siempre nos lo preguntan. ¿Cuándo iniciar terapia farmacológica para prediabetes? Pues básicamente existen dos indicaciones con un grado de evidencia 1A, es decir, absoluto. Uno de ellos es en aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor de 35, es decir, aquellos pacientes que tengan obesidad mórbida o y edad igual o menor a 60 años de edad. Entonces, la terapia farmacológica para prediabetes está indicado pues en la gran mayoría de pacientes. En estos pacientes está indicado la realización de monitoreo anual con un escrutinio de factores de riesgo cardiovascular y obviamente el tratamiento de cada uno de ellos si se encuentran. Además de someterse a programas de educación de todos este tipo de pacientes. Esta gráfica es el algoritmo de tratamiento de la prediabetes por parte de la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos de América y a su lado derecho hasta abajo podemos indicar que cuáles son aquellos medicamentos que recomienda la EIS iniciar. Aquellos indicados como de bajo riesgo, como son la metformina o la carbosa. Y en dado caso de que la hiperglucemia persista o exista alguna contraindicación para el uso de estos medicamentos, podemos iniciar medicamentos como análogos de GLP-1 o incluso con algunas indicaciones la pioglitazona. Entonces, estos serían las indicaciones para prediabetes. Otro de los puntos muy importantes es indicar el tratamiento intensivo. Bueno, ¿qué tenemos? Pues sabemos en la actualidad que el control glucémico, es decir, llegar a metas, es fundamental para el éxito de la diabetes. Cuando hablamos de control glucémico, de forma general, hablamos de hemoglobina glucosilada menor de 7, pues principalmente por la Asociación Americana de Diabetes, o menos de 6.5% según la Asociación Americana de Endocrinos Clínicos de América. Obviamente todo esto sometido a la individualización de cada uno de nuestros pacientes. La hiperglucemia es indicativo de diabetes descontrolada y siempre que exista diabetes descontrolada, las complicaciones micro y macrovasculares van a aparecer a lo largo del tiempo. El estudio Steno 2 es un estudio muy bonito, a mí me encanta, y nos habla de lo importante que es el tratamiento al inicio de la enfermedad. El estudio Steno 2 básicamente reclutó pacientes muy al inicio de la enfermedad, NAIP, y los aleatorizó a dos tipos de tratamiento intensivo, tratamiento convencional. Los 4 primeros años del estudio los trató en estos dos grupos. Del cuarto al octavo año los dejó a seguimiento abierto, solamente se les observó. Y del año 8 al 14 ya nada más fueron observados por visitas médicas. Y vemos cómo la incidencia acumulada de muerte se fue abriendo a lo largo del tiempo. De modo que en el año 14 se observó que morían más los pacientes que habían estado los primeros 4 años en la terapia convencional que en la intensiva. Y lo mismo aplicó para la tabla de eventos cardiovasculares. La única diferencia es que aquí se empezó a abrir la muerte desde el año 4 y vemos como en el año 8 ya habían hazard ratios del doble o del triple hasta el final del estudio. Entonces, el estudio Steno 2
tuvo resultados aplastantes a lo largo del tiempo. Vemos que tuvo 2.5 veces mayor cantidad de muerte cardiovascular, los convencionales a los intensivos, 5 veces mayor EDC, el convencional al intensivo, de la misma forma 6 veces mayor cantidad de infarto agudo al miocardio, y en cuanto a las complicaciones macrovasculares como amputación, pues de forma general 6-1. Entonces, el estudio Steno 2 nos habló de la importancia de las complicaciones microvasculares. Ahora, las complicaciones microvasculares, que son las causantes de todas las complicaciones crónicas de la misma, vemos en esta gráfica nefropatía, retinopatía, neuropatía autonómica y neuropatía periférica. Vamos a ver los resultados. Vemos cómo, de nueva cuenta, el paciente en tratamiento intensivo tuvo menor grado o una aparición retardada de nefropatía, lo mismo para retinopatía y lo mismo para neuropatía autonómica. No tan espectacular fue la aparición de neuropatía periférica, que fue muy similar en ambos grupos. Entonces, el estudio Steno 2, vean cómo así iniciaron los grupos. En las gráficas, en los círculos rojos están mostrados cómo iniciaron ambos grupos, el intensivo y el convencional, en cuanto a hemoglobina glucosilada. Vemos que al término de la intervención del estudio, es decir, en el año 4, la diferencia de hemoglobina glucosilada solamente fue 1%. ¿Qué quiere decir? Aquello que nosotros decimos intensivo solamente fue 1%, y que si lo vemos en la actualidad era un 8% de hemoglobina glucosilada, que para los estándares de control actual, pues ese paciente está descontrolado. Pero al año 14, ambos grupos estaban igual en el control, 7.7% de glucosilada contra 8% de hemoglobina glucosilada al final del año 14. A final de cuentas, las enseñanzas del estudio Steno 2 nos indicaron que, uno, el tratamiento glucémico, se trate con lo que se trate, es fundamental. El tratamiento del perfil de lípidos, principalmente con estatinas, es igual de importante. El tratamiento de la presión arterial, principalmente con IECAS o con ARAS-2, protegen cardiovascularmente a nuestro paciente. Todo esto se resume como el tratamiento del riesgo cardiovascular. Y a final de cuentas nos dice que las intervenciones intensivas con combinaciones múltiples de fármacos, además de las complicaciones al estilo de vida, pues ¿qué logran? Pues disminuir o modificar las complicaciones micro y macrovasculares, y que a lo largo del tiempo esto logra la disminución de la mortalidad. Bueno, si esto lo queremos llevar al terreno de la protección de la célula beta, pues tenemos que aquel paciente que presenta hiperglucemia hace una progresión de la diabetes, es decir, que la historia natural de la enfermedad se dé a lo largo del tiempo, y esto implica mayor deterioro de la función de la célula beta y una falla en la sensibilidad a la insulina. Es decir, que a final de cuentas el paciente va a requerir más rápido insulina. Ya hablábamos de que 1% de hemoglobina glucosilada fue importante para la disminución de muerte cardiovascular, pero también lo fue para la reserva de la célula beta. Vean cómo en el año 14, aquellos pacientes que se les bajó un 1% mayor cantidad de hemoglobina glucosilada, pues tenían cerca del 30% de mayor cantidad de péptido C estimulado al final del estudio en el año 14. Entonces, el paciente que se le trató de forma intensiva al inicio de la enfermedad, pues tuvo menor muerte cardiovascular, tuvo menor cantidad de complicaciones macro y microvasculares, y tuvo mayor cantidad de reserva de célula beta a lo largo del tiempo. El estudio se llegó a 14 años, es un estudio precioso, pero hace poquito tiempo se mostró los resultados del Steno 2 21 años después, es decir, la finalización del estudio, y los resultados fueron pues impresionantes. Ya les decía yo que actualmente se calcula que un paciente diabético corta la expectativa de vida 11 años. Bueno, lo que mostró el estudio Steno 2 es que aquellos pacientes que fueron sometidos a tratamiento intensivo
pues cortaron mortalidad cerca de 10 años de sobrevida los sobrevivientes a los pacientes convencionales que habían fallecido antes. En su lado izquierdo, en las dos gráficas de Kaplan-Meier, está la incidencia acumulada de mortalidad y como podemos observar, la mortalidad fue mucho mayor antes del corte de tiempo en la línea punteada, que son los convencionales, a la línea continuada, que son los intensivos. Lo mismo aplica para muerte cardiovascular. Y del lado derecho, el floor spot aplicado a hazard radio en cuanto a las complicaciones microvasculares. Y ya les decía yo, ¿no? El tratamiento intensivo implicó que se disminuía la retinopatía o la progresión de la retinopatía, se disminuía la neuropatía autonómica, no así la neuropatía periférica y también la macroalbuminuria. Es decir, se comportó como un factor protector de forma tajante en estos tres outcomes del estudio STENO2. Y esto, compilado a otro estudio muy clásico como es el estudio UKPDS o United Kingdom Prospective Diabetes Study, en el cual básicamente nos decía, por cada 1% de hemoglobina glucosilada que nosotros le disminuyamos al inicio de la enfermedad de nuestros pacientes, pues vamos a disminuir de forma importante tanto la mortalidad por infarto agudo al miocardio como la mortalidad microvascular, o más bien el evento microvascular. Vemos de su lado derecho que por cada un 1% de hemoglobina glucosilada por debajo de 7 o que reduzcamos de nuestros pacientes, se disminuye 14% la prevalencia de infarto agudo al miocardio y se disminuye 37% la aparición de evento endpoint microvascular, y que todos estos son sumados, es decir, mientras mayor cantidad de hemoglobina glucosilada le disminuyamos, pues tenemos todos esos beneficios. Entonces, de ahí se despegaron conceptos importantes como es el del efecto legado, que básicamente nos dice que un mejor control al inicio de la enfermedad nos confiere una mayor protección de los órganos blancos, tanto los micro como los macrovasculares, y que a lo largo del tiempo esto se confiere una mayor preservación de la célula beta. La mayor preservación de la célula beta, pues a lo largo del tiempo nos indicará que se puede retardar la insulinización a lo largo del tiempo. Y que todo esto se va a ver reflejado como una disminución de los desenlaces cardiovasculares y de las complicaciones micro y macrovasculares. Recordar que el 90% de los pacientes diabéticos fallecen de enfermedad cardiovascular. Ahora, yo ya les mostré lo que nos dijo el estudio STENO2 y el UKPDS. Sin embargo, otros estudios que trataron de intensificar a pacientes, pero que a diferencia de estos dos estudios previos, tenían una población con enfermedad avanzada, pues es el estudio ACORD, el estudio ADVANCE y el estudio de los veteranos, los cuales nos demostraron que no existían efecto legado a lo largo del tiempo. Entonces, la memoria metabólica y el efecto legado, pues nos indican que el tiempo de vida nos va a repercutir al inicio de la enfermedad. Esto quiere decir que el momento más importante para la intensificación de la diabetes a nuestros pacientes es al inicio de la enfermedad, y que obviamente el retraso en la intensificación trae como consecuencia la progresión y la aparición de eventos micro y macrovasculares. En cuanto a las complicaciones microvasculares, pues básicamente tenemos tres importantes: la retinopatía, que también tiene como prevalencia la oftalmopatía, la nefropatía y la neuropatía, que es muy importante porque nosotros como médicos tenemos la indicación del escrutinio de todas estas complicaciones. En cuanto a la retinopatía, pues sabemos que todos nuestros pacientes diabéticos tenemos que realizarle un examen anual oftalmológico que incluyan un fondo de ojo, de preferencia, una fluorangiografía y un episodio de medición de presión intraauricular. Todo esto para clasificar de forma temprana la retinopatía diabética.
Si ustedes me preguntan cuál es el tratamiento fundamental de todo esto, bueno, pues es el control metabólico, el adecuado control de los riesgos cardiovasculares y el tratamiento específico para cada uno de ellos, pues en el caso de retinopatía diabética proliferativa, pues la aplicación de láser. Sin embargo, la aplicación de láser va relacionada con el adecuado control metabólico de la enfermedad y en la actualidad contamos con un medicamento explícito para la retinopatía diabética como es el fenofibrato, que no tiene aprobación para retinopatía en todo el mundo, pero sí existe evidencia como en el estudio FIELD. Y con el estudio FIELD se ganó la aprobación en algunos países como Australia. Entonces, para el tratamiento explícito o el retardo en la progresión de retinopatía diabética, pues tanto el control metabólico como el uso de fenofibrato y de estatinas es una clara buena práctica para el retardo de la complicación de retinopatía. En cuanto a la nefropatía diabética, la nefropatía es una de las complicaciones que mayor cuesta a los sistemas de salud y que causa un mayor deterioro en la calidad de vida y que tiene una mucho mayor mortalidad en nuestro país en comparación con otras partes del mundo. ¿Cuál es la indicación? Pues la indicación es la realización de una depuración de creatinina en una línea de 24 horas con cuantificación total de proteínas de forma anual, con un test de microalbuminuria y en el dado caso de que encontremos daño renal y si nosotros sospechamos que este daño renal ya es crónico, pues debemos de realizar un ultrasonido renal. Y todo esto para la clasificación de la misma. Pues, ¿qué tenemos? Al inicio de la enfermedad, cuando se encuentra un aumento en la filtración, pues debemos de iniciar IECAS o ARAS, pero algunos datos importantes se han dado en los últimos 4 años con algunos puntos importantes de medicamentos estrictos para el tratamiento de nefropatía diabética. Las condiciones generales para el tratamiento de la nefropatía diabética, pues es una dieta restringida en proteínas, baja en proteínas, y una dieta restringida en sodio, el control estricto de la presión arterial y existen algunas terapéuticas que se ha comprobado que disminuyen la macroalbuminuria, pero que no son generales para su tratamiento, ¿no? Como el uso de estatinas, como el uso de diuréticos como el espironolactona. Pero ya les decía yo, los últimos 4 años a la salida de algunos estudios en explícito de dos familias terapéuticas, nos han indicado cosas diferentes. El compilado de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y de la Sociedad Europea del Estudio de Diabetes, en conjunto nos dicen que en aquellos pacientes que encontremos con falla cardíaca o con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, si específicamente nuestro paciente tiene de 30 a 60 mililitros por minuto de depuración o si tiene un radio de excreción urinaria de albúmina creatinina entre 30 y 300, esos pacientes deben de ser tratados de preferencia con un inhibidor de SGLT2 en acompañamiento de un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con IECA o ARA. En explícito, dos de los medicamentos que ya cuentan con la indicación de disminución en la progresión de falla renal, como puede ser canaglifosina por el estudio CANVAS o el estudio o dapaglifosina, y todavía falta el estudio EMPA-REG HF en el caso de empaglifosina. Y otro de las evidencias en la actualidad muestran que los análogos de GLP-1 también son medicamentos que disminuyen la progresión de la nefropatía. En cuanto a la neuropatía es una de las complicaciones microvasculares que desgraciadamente incluso con el tratamiento intensivo no se ha reducido mayor cantidad de aparición de la misma y que es una de las complicaciones que se dan de forma más temprana.
cerca del 17 al 20% de pacientes con prediabetes en el paso de prediabetes a diabetes ya tienen algún grado de neuropatía. Entonces, de forma general, en cada visita con nosotros debemos de realizar una prueba de monofilamento o estudios más avanzados como en Neuropath. En el caso de la sospecha de neuropatía autonómica, pues la realización de pruebas cardiovasculares ante maniobra de Valsalva, o si sospechamos de hipotensión ortostática, pues una prueba de mesa a lo largo del tiempo. Esta es la ejemplificación de los puntos que se realizan en la prueba de monofilamento. Y en aquellos pacientes que tengan algún grado de neuropatía, el control estricto de la glucosa acompañado de medicamentos neuromoduladores es la indicación para el tratamiento. En el caso de las complicaciones micro y macrovasculares como pie diabético, pues sabemos que la revisión en cada visita del paciente está indicada. En el caso de que nosotros encontremos alguna lesión infectada, el uso de antibióticos, el uso de cultivos tempranos, el control estricto de la glucosa y en el caso de encontrar alguna indicación quirúrgica, la realización de tratamiento adecuado. Sin embargo, lo más importante que hemos aprendido para el pie diabético, pues es que uno, debemos de evitar los factores de riesgo en la aparición de ello. Debemos de realizar la revisión adecuada de nuestros pacientes, la enseñanza del cuidado adecuado del calzado y principalmente la educación del paciente. Estos son los puntos más importantes para el uso de pacientes. Y ya para finalizar la charla, pues ¿qué tenemos? Pues que las complicaciones cuestan mucho a los pacientes y a los sistemas de salud y minan la calidad de vida de nuestros pacientes. Diagnosticar la enfermedad al inicio, es decir, cuanto antes, es imperativo. Obviamente, debemos de buscar las complicaciones de forma estricta y específica. Y en aquellos pacientes que tengamos la certeza de que es el inicio de la enfermedad y si la individualización de nuestros pacientes nos lo indican, el tratamiento intensivo retrasa la aparición de ellas. Existen algunos medicamentos excepcionales en algunas de las complicaciones que podemos encontrar, como ya hablábamos, el fenofibrato en el caso de retinopatía diabética, como el caso de los inhibidores de SGLT2 o los análogos de GLP-1 en aquellos pacientes con nefropatía diabética. Sin embargo, pues es más fácil prevenir que lamentar. Ya para finalizar, pues me gusta hablar de que pues no es el fin del mundo, solamente estamos en una situación muy difícil, pero que tenemos un futuro brillante a lo largo del tiempo, ¿no? Y la diabetes no es el fin del mundo para nuestros pacientes, es el principio de una nueva vida para tener un mejor futuro. Muchos caminos, una meta y todo ello se compila en el mejor control de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, la realidad es que la inercia terapéutica sigue siendo una característica en el sistema de salud, tanto mexicano como internacional. Lo que yo les puedo decir es, apeguémonos a la adecuada intensificación de nuestro paciente. Ya existen tablitas o planes de ruta para la individualización de ellos y todos ellos nos dicen, si el paciente, eh, si el paciente tiene contraindicaciones para la intensificación, dejémoslo así. Si nuestro paciente hay que desintensificarlo, bajemos. Pero si nuestro paciente está mal controlado, tiene mucho tiempo así y tiene indicaciones como adecuada red de apoyo, como buenos recursos, es un paciente que debemos intensificar. Se tardó cerca de 10 años para pensar que debemos de iniciar solamente con metformina. Ahora muchos de nuestros pacientes ya inician con terapia dual. Y si nuestro paciente después de 12 semanas no se ha controlado, pues terapia triple. Y si nuestro paciente después de 12 semanas no se ha controlado, tenemos la opción de insulinas más orales o incluso terapia cuádruple. Entonces, es un momento interesante en la vida de la diabetes, pero sí, es
Claro que debemos de romper con la inercia terapéutica, no debemos permitir que nuestros pacientes estén con 9% de hemoglobina glucosilada y nosotros visita tras visita les digamos, cuídese, porque si no le va a ir mal. Debemos de actuar, debemos de decir todo lo que le va a suceder y los beneficios de estar bien controlado. Lo debemos denominar como el tiroides. Viene fundamentalmente de un vocablo griego que significa escudo. Es el escudo, no es la tiroides. Y este parte del organismo evidentemente es caracterizado como una glándula y obviamente lo podemos denominar como la glándula tiroidea, pero generalmente ojalá nos podamos referir como el tiroides. Este proviene de un envajenamiento del piso de la faringe, y en donde ven ustedes, por ejemplo, cómo queda un remanente, que es la pirámide de la Alouette, con sus dos lóbulos, un istmo, que se encuentra esta glándula por delante de los grandes cartílagos del cuello y por adelante de la tráquea. Platiquemos un poquito del aspecto general de la patología tiroidea, tratando de cuidar los 30 minutos que me dieron para la plática. El impacto de la acción de las hormonas tiroideas biológicamente activas fundamentalmente son la triiodotironina y la tiroxina. Esta T3 y T4, la mayoría de su producción de la glándula es T4 y ya en la periferia se deyodina hacia T3, tiene una acción prácticamente en todos los tejidos, que evidentemente es parte fundamental de su función y tiene que estar en forma estable, regulada, para llevar a cabo estos aspectos particularmente como tal. La glándula tiroides está regulada fundamentalmente por un aspecto superior a nivel del sistema nervioso central, en donde durante muchos años se planteó que la hipófisis era la parte de la regulación del resto de las glándulas periféricas y que era la glándula madre. Sin embargo, en 1954, dos autores, el doctor Shalley y el doctor Gilleman, se propusieron en Houston tratar de evidenciar la hipótesis que arriba de la hipófisis y particularmente en un área que era el hipotálamo, se llevaba a cabo la regulación propia de esta glándula madre o glándula hipofisiaria. Se tuvieron 14 años para tratar de identificar particularmente la hormona estimulante de la tirotropina, la TRH, ejerce fundamentalmente una acción importante. Me voy a quitar esto que me estorba, en donde a través de la producción en hipófisis de la hormona estimulante de tiroides, se produce T3 y T4 y estas tienen a su vez una autorregulación sobre los que dieron origen, tanto hipotálamo como hipófisis. Y parte de ello debemos de considerar que tenemos que estar valorando los datos clínicos donde las hormonas tiroideas ejercen su efecto y que de determinado momento el perfil tiroideo es una parte de ayuda muy importante y que obviamente el estudio gamagráfico nos permite ya tener un diseño de la estructura y la función normal de la glándula como tal. La glándula puede en determinado momento tener su acción funcional, y desde el punto de vista de patología puede haber alteraciones de hiper, de normofunción o de hipotiroidismo.
tenemos que valorar el aspecto morfológico, en donde generalmente puede coincidir con el crecimiento tiroideo, lo cual se llama bocio, que puede ser en forma difusa, en forma nodular, y este aspecto nodular puede ser desde el punto de vista uni o multinodular. Y para completar este punto de vista clínico, está el aspecto histológico, que puede ser hiper, normo o hipofuncionante. Vean, por ejemplo, esta belleza de cerámica de antes de la conquista del estado de Nayarit. Ya se veía cómo se planteaba la posibilidad de que hubiera alteraciones de crecimiento de bocio. En el principio de los años del siglo pasado fue muy importante la parte endémica. La parte endémica se tenía particularmente en la porción de nuestro territorio de Hidalgo, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, que eran las huastecas. Y se veía, por ejemplo, cómo en una familia había todas las posibilidades de alteración estructural de la glándula tiroidea, situación que se pudo demostrar que era por deficiencia de yodo, y que poco a poco, a partir de 1937, por decreto, se le da una utilización a la sal, se yoda, y desde 1937 ingerimos sal yodada, que evidentemente estas alteraciones podían coexistir en animales propios domésticos de estas familias. Los animales también tienen su glándula tiroidea, y que pueden llegar a tener volúmenes extraordinariamente importantes como tal. Permítanme platicar ya en concreto sobre el tema de hipotiroidismo, y en donde les quiero mencionar que los datos clínicos, signos y síntomas, todos ellos son inespecíficos, y que obviamente el poder tener la oportunidad de estarlos valorando, platicando con el paciente, particularmente el cansancio, muchas veces se tiene una combinación con depresión, tienen piel seca, escamosa, hay un aumento de peso producto de la disminución de la movilidad que tienen estos pacientes, y no que tiroides aumente de peso, esto no lo es. Hay una intolerancia al frío, y obviamente hay otros aspectos particulares en donde se da una característica muy particular en la voz, ronca, tórpida, lenta, y que obviamente puede coexistir con otros datos, particularmente constipación entre ellos, y puede llegar a haber una infertilidad. Sin embargo, como ven ustedes, todo el mapeo clínico son datos totalmente indirectos. No hay un solo dato que nos permita garantizar que hay una alteración en el hipotiroidismo. E incluso me permito mencionarles algunos aspectos que pocas veces se toman en cuenta. El problema tiroideo, y particularmente en el hipotiroidismo, tiende a llevar a cabo un riesgo moderado desde el punto de vista cardiovascular. De ahí la importancia de hacer diagnósticos oportunos y dar tratamientos adecuados. Y vean, por ejemplo, en esta tesis muy importante, uno de los problemas que se tiene en el hipotiroidismo es la hipertensión arterial, que puede coexistir con alteraciones vasculares, alteraciones de riesgo cardiovascular o alteraciones particularmente en riñón. Es por eso que debemos de estar con la constancia de estar teniendo la posibilidad de la ayuda del laboratorio. El perfil tiroideo es una ayuda a la sospecha clínica que podemos llegar a tener, y que obviamente esta medición de pruebas funcionales debemos de recordarlas, y debemos de saber el tipo de laboratorio que usamos. Hay muchos laboratorios, hay laboratorios que tienen una extraordinaria tecnología, tienen la posibilidad de ser laboratorios muy confiables y que permiten particularmente tener su bosquejo de los niveles que ellos consideran
que están dentro de la normalidad. Ustedes tengan su laboratorio que permita tener esta constancia ética y guíense por el aspecto del perfil tiroideo y entonces sí relaciónenlo con el aspecto clínico, porque evidentemente de ahí se desprende de que el paciente pueda tener un hipotiroidismo primario, o sea, a nivel de la glándula, un hipotiroidismo secundario a nivel de la hipófisis con disminución en la producción de hormona estimulante de tiroides, y un hipotiroidismo terciario podría ser la siguiente manera de poderlo describir cuando se altera la producción de la hormona liberadora de la TSH. Afortunadamente, estos casos de hipotiroidismo muy iniciales en etapas tempranas de la vida, cada vez los tenemos menos. Se ha llevado a cabo por el sector salud ya desde el siglo pasado la posibilidad de que se haga un escrutinio en todos los nacimientos a partir de toma de sangre del cordón umbilical y medir hormona estimulante de tiroides, que es la parte más sensible de considerar la posibilidad de un hipotiroidismo. Y de ahí se pueden dar tratamientos muy tempranos que anteriormente no se hacía. Claro, si nos ponemos a ver un poquito y a razonar cuántos nacimientos se llevan a cabo en instituciones que permita hacer esta posibilidad de toma de sangre del cordón y medir TSH, pues evidentemente no lo son todos. Muchos siguen naciendo en rancherías, en sitios alejados a la posibilidad del terreno de salud, y obviamente por eso seguimos teniendo estos problemas que cuando no se diagnostican en forma adecuada va evolucionando hacia la posibilidad de una alteración en donde particularmente va a coincidir con una disminución del progreso y desarrollo de la talla y del aspecto fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, lo que nos puede dar el cretinismo. Y obviamente vean, por ejemplo, aquí un ejemplo de una niña sana de 10 años versus una nena también de 10 años que tiene hipotiroidismo en la infancia, que no se pudo hacer el escrutinio de TSH en el cordón umbilical, que no se dio tratamiento adecuado y que pudo haber hecho de esta nena todos los aspectos normales de su desarrollo en el crecimiento, el retardo mental, la pubertad precoz, el crecimiento de la silla turca, son parte que acompañan. Evidentemente, la porción desde el punto de vista epidemiológico más frecuente es en el hipotiroidismo en el adulto. Como ven, están los datos clínicos que acabamos de mencionar. Insisto, no son datos que nos permitan hacer diagnóstico, pero sí sospecha. Y nos tenemos que ir particularmente a valorar, aparte del cuadro clínico, la posibilidad de conocer cómo se encuentra el diagnóstico diferencial del hipotiroidismo. En el adulto es probable que la causa más importante sea la idiopática. Frecuentemente nos podemos quedar sin un diagnóstico etiológico. Sin embargo, el tratamiento es el recomendado casi para todos los tipos de alteraciones que se tienen. Por ejemplo, tenemos en segundo lugar el aspecto perimenopáusico subclínico, que se desarrolla en las mujeres más o menos entre 40 y 50 años, y que debe de ser, si tenemos un paciente, una paciente, siempre hagan un perfil tiroideo y traten de buscar la posibilidad de que no haya una alteración funcional, porque muchas veces son subclínicas y no se da cuenta el paciente. No es solo en mujeres, también en hombres se puede presentar la alteración. Evidentemente en el hombre es más difícil saber cuándo es la andropausia. En la menopausia sabemos que es el cese de la función ovárica, deja de reglar la mujer, pero en el hombre a veces es difícil, a veces se piensa que es el cambio de humor, el carácter, etcétera, pero pongamos entre 45 y 55 años la posibilidad de tener el hacer un perfil
hipotiroideo tratando de buscar. El tercer posibilidad epidemiológica de presentación es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Esta tiroiditis puede empezar por un hipertiroidismo, incluso se le denomina como Hashitoxi. Es muy poco frecuente, pero generalmente yo aprendí en el Instituto Nacional de la Nutrición con mis maestros que me decían, mujer en periodo perimenopáusico, con datos de hipotiroidismo, es Hashimoto hasta no demostrar lo contrario. El diagnóstico tiene que ser un diagnóstico a partir de una biopsia y valorado desde el punto de vista histopatológico. No lo podemos hacer simplemente con anticuerpos. La mujer latina produce mucho anticuerpo y por lo tanto no es un agravante como tal. Obviamente la tiroidectomía, la radioterapia, particularmente con yodo 131 o la radioterapia externa, son parte de las siguientes causas que pueden estar produciendo y medicamentos los trataremos posteriormente. ¿Qué sucede en el hipotiroidismo primario? La glándula empieza a no producir adecuadamente hormonas tiroideas, no se lleva a cabo la regulación hacia la hipófisis y al hipotálamo y por lo tanto disminuye la producción de TSH, la cual aumenta, lo que hace que la glándula tiroidea vaya creciendo y se vaya haciendo fundamentalmente multinodular. Cuando valoramos el perfil tiroideo, valoramos primero la función clínica, hay una hipofunción, bocio a veces 2 veces su tamaño. El perfil tiroideo nos demuestra particularmente TSH. El hipotiroidismo, TSH es el blanco que tenemos que estar valorándolo. Vean ustedes, tiene 8.3 microunidades, está elevada, puede tener una elevación independientemente de lo que se tenga y obviamente la captación está disminuida. Este es el perfil que tenemos en el hipotiroidismo como tal, particularmente a nivel de la glándula. En el hipotiroidismo secundario, pues generalmente son tumores, generalmente no funcionales, craneofaringioma, alteraciones particularmente desde el punto de vista vascular, el Sheehan, el Simmons en el hombre, puede traer consigo una alteración vascular hipotálamo hipoficiaria y puede ser una causa de alteración en la producción de TSH. Pero también tenemos cirugías hipoficiarias por tumores o por alguna otra cosa, radioterapias dentro de los aspectos como tal. ¿Qué sucede en el hipotiroidismo secundario? No se produce TSH, esta disminuye, no ejerce su acción sobre tiroides. Por lo tanto, tanto T3 como T4, que son las hormonas biológicamente activas, disminuyen y evidentemente el paciente cursa con datos clínicos de hipotiroidismo, tiene una glándula tiroidea más o menos normal o baja. El perfil tiroideo nos demuestra la disminución de las hormonas y vean, TSH disminuida. Es el diagnóstico diferencial entre un hipotiroidismo primario y un hipotiroidismo secundario, y en donde la glándula está hipocaptante, particularmente ya sea con tecnesio 99, que es lo que se está utilizando ahora más. Anteriormente usábamos yodo como tal. De no existir alguna razón especial, el tratamiento del hipotiroidismo debe de realizarse exclusivamente con T4. Este se administra en una sola dosis diaria, se le da oportunidad a que sea en ayunas antes del desayuno y el objetivo es llevar a TSH entre 0.5 a 2.5 microunidades. El reemplazo de levotiroxina se puede también estar valorando por kilogramo de peso en niños, en adultos y obviamente cuidar efectos de sobredosificación, porque en sí la levotiroxina no da efectos secundarios, lo da la sobredosificación, que hay que tener mucho cuidado como tal. En ancianos se debe de iniciar con dosis mínima
En el anciano el problema de hipotiroidismo es un poquito más aberrante, no hay datos como tal en forma adecuada. En términos generales, la levotiroxina, cualquiera de sus formas o aspectos de mercadotecnia son adecuados y que obviamente nos da posibilidad de dar un tratamiento correcto. Pero quiero platicarles algunos datos que tuvimos oportunidad en el Instituto Nacional de la Nutrición revisar de un producto que es levotiroxina. Esto lo estuvimos analizando en la década de los 70, 80, todavía no llegaba a México, tuvimos oportunidad que nos los trajeran de Estados Unidos y queríamos hacer un estudio que teníamos un objetivo de valorar si levotiroxina es tomada por las proteínas circulantes, puede en determinado momento darse una sola dosis a la semana y las proteínas van a ir dejando salir el producto farmacológico en una forma mucho más homogénea. Escogimos Synthroid porque vean ustedes, de las levotiroxinas sintéticas tiene la posibilidad de una biodisponibilidad de cerca del 93%, a diferencia de las demás que es entre 50 y 80%. Su unión a proteínas es muy alta, más del 99%, y era lo que nosotros buscábamos, que lo que íbamos a dar de dosis total de una semana en una sola dosis, en una sola administración, pudiera inmediatamente unirse a proteínas en una persona que ya habíamos visto que estaba metabólicamente adecuada y que su metabolismo podía ir llevando una deyodinación secuencial en forma gradual e irse eliminando en forma adecuada. El otro aspecto que tuvimos oportunidad con Synthroid cuando lo estudiamos es que en ese momento se tenía la posibilidad de tener formulaciones muy bien definidas y que evidentemente no tenía que partirse la tableta porque se pierde parte de su componente como tal. Y en Synthroid teníamos formulaciones de 25, 50, 70, etcétera, hasta 300 microgramos. Aquí en México lo tenemos actualmente hasta 200 microgramos. Pero esta manera de tener posibilidades, de tener un producto que permitiera dar una dosis adecuada para cada persona, era evidente que podía ser de utilidad. El artículo se publicó particularmente valorando aspectos que nos permitían definir que durante la administración de la L-tiroxina, o sea, el producto que les estoy mencionando, los pacientes permanecieron eutiroideos, sin presentar datos colaterales ni efectos indeseables. ¿Qué nos podía dar este aspecto que pudimos obtener de respuesta a nuestra hipótesis que teníamos? Pacientes, por ejemplo, que van a ser operados, pacientes que tienen que salir fuera de México y van a estar en situaciones que requieren no estar tomando particularmente su medicamento en una forma totalmente en las mañanas. Y obviamente en personas a lo mejor desde el punto de vista de el aspecto intelectual disminuidas, con alguna condición particular que no permita tener ese apego a la formulación, creo que es una parte que nos dio oportunidad de dar este medicamento y nos fue excelentemente bien y pueden ustedes revisar el artículo. Tenemos que valorar no solo los aspectos de la patología tiroidea. Hay muchos medicamentos que disminuyen, por ejemplo, la absorción de la hormona cuando se toma en la mañana, suplementos de hierro, de calcio, de fibra, soja, sucralfato, antiácidos, resinas de ácidos biliares, reloxifeno, son medicamentos que pueden disminuir la absorción del medicamento a nivel intestinal. Hay medicamentos que aumentan las proteínas y unen de más a las hormonas tiroideas, al principio T4 y después T3. Y por eso, por ejemplo, personas que están tomando hormonales, por alguna razón, generalmente hay que tener cuidado con el perfil tiroideo,
porque el perfil tiroideo se desfasa y evidentemente no lo tenemos como tal. Medicamentos que incrementan el metabolismo de T4, drogas antiepilépticas, antituberculosas, fármacos que inhiben la conversión de lo que decíamos de T4 a T3, glucocorticoides, propranolol, amiodarona, litio, están presentes. Fármacos que pueden ocasionar tiroiditis, amiodarona es un antiarrítmico muy utilizado por los cardiólogos y que obviamente puede desencadenar problemas tanto de hiper como de hipotiroidismo. Creo que tenemos que estar con cuidado en estos medicamentos, que incluso hay medicamentos que suprimen la secreción de TSH, como el octreótido, la metformina, dopamina y glucocorticoides, entre otros. Creo que este aspecto del listado lo tenemos que tener presente. Concluyamos. El tiroides, repito, es el escudo, es una glándula endocrina con múltiples funciones. No hay tejido que se escape al requerimiento de la función tanto de T4 como T3. T4 se produce mucho más por la glándula tiroidea, pero ya en la periferia sufre una deyodinación y produce la T3 con mayor posibilidad. Los casos de patología tiroidea han incrementado en los últimos años. Estamos nosotros en este momento haciendo un estudio a nivel nacional, permitiéndonos valorar cuál es el registro de patología tiroidea, ya sea de hiper, de hipo, de cáncer, etcétera. Pero el incremento que se ha tenido, no sabemos por qué, es impresionante de esta alteración de la patología tiroidea. Las alteraciones en funcionalidad, ya sea con hiper o con hipo, se relacionan importantemente con el riesgo cardiovascular, como lo demostró la tesis que les presenté a ustedes. La cardiopatía isquémica y la mortalidad cardiovascular en el hipotiroidismo es mayor. Por eso tenemos que hacer diagnósticos más tempranos. Repito, clínicamente es difícil poderlos llevar a cabo, pero en general pongamos dentro del esquema de valoración de un paciente, más si es una mujer, más si es perimenopáusica, la posibilidad de hacer un perfil tiroideo que nos lo permita tener en forma mucho más clara. El tratamiento del hipotiroidismo debe de ser con levotiroxina. Existen otros preparados, por ejemplo, de triiodotironina T3. Esta se usa particularmente para estudios hemodinámicos y de funcionalidad del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. No se recomienda darla como tratamiento. Tiene una potencia mucho más importante, casi 10 veces más que T4, y por lo tanto no es conveniente. Y por eso los fármacos que tienen la combinación de T4 y T3 no son muy recomendables. La dosis debe de ser individualizada. Y obviamente les presenté el dato que junto con mi maestro, que en paz descanse, el doctor Maesterrena, una bellísima persona, el mejor tiroidólogo que he podido yo comprobar, tuvimos oportunidad de valorar en Synthroid su alta biodisponibilidad al ser usado una vez por semana. Es totalmente correcto. Hay que recordar que los medicamentos que particularmente son de levotiroxina, que son los que yo uso y son los que se deben de recomendar, son fármacos de muy alta potencia energética y por lo tanto de ahí es que se usan, por ejemplo, en forma errónea para bajar de peso, porque como consumen aspectos metabólicos, como son energéticos, se usa frecuentemente. ¡Qué error! Porque generalmente tienen las hormonas tiroideas una disposición que cada vez requiere para su mismo efecto tomar mucho más dosis y obviamente van alterando una tiroides que estaba totalmente normal. Y esta potencia metabólica que tiene la levotiroxina
tiene que ser mediada en forma adecuada, dosificada en forma correcta y dando pauta a que le estemos reponiendo al paciente lo que le está faltando. En el paciente mayor que en general tiene un riesgo de tener mayor probabilidades de hipertensión arterial, de falla del corazón, de alteraciones cardiovasculares, etcétera, la dosificación puede empezar incluso hasta con 12.5 microgramos. Aquí es la importancia, por ejemplo, de Synthroid, de que tiene la dosificación total granulada en dosificaciones separadas. Y obviamente aquí no tenemos la posibilidad de estar rompiendo. Ya hay otros productos que también lo tienen, pero las dosificaciones que tiene Synthroid son extraordinarias porque se tiene alrededor de 10, 12 formulaciones. Se puede empezar con 12.5, checar muy bien al paciente, cuidar frecuencia cardíaca, cuidar gasto cardíaco, cuidar presión arterial, y dependiendo de esto, 12.5 no es una dosis terapéutica para un paciente hipotiroideo de edad avanzada. Si vemos que está bien, a los 5 días podemos subir a 25. Esperamos otros 5 días, seguimos valorándolo y podemos pasar a 37.5. Y luego ya llegamos a 50, que ya empieza a ser una dosis terapéutica, pero que generalmente la dosis terapéutica va a estar entre 75 y 100 microgramos. Qué bueno que hace esta pregunta. Hay que generar la dosificación en una forma con mucha precaución en las personas de la tercera edad que tienen hipotiroidismo confirmado por laboratorio con TSH elevada. En general, por su vida media, por su relación que tienen el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, por ser la más sensible a los cambios de T3 y T4, es el prototipo, el punto, el hit que debemos de estar valorando. TSH es la parte más importante. El resto del perfil tiroideo, tómenlo en cuenta, pero no como valoremos el aspecto de TSH. Claro, hay que tener cuidado que la persona no esté tomando anovulatorios, que no esté tomando otros medicamentos. El sitio que se va a hacer sea un laboratorio que de veras sea un laboratorio que tenga calidad. ¿Cómo se valora un laboratorio que tiene calidad? Cuando el laboratorio hace estudios tanto intraensayo como extraensayo en forma cercana. Toma una muestra X, le da la posibilidad de tener de esa muestra 10 alícuotas y de cada alícuota se hace el estudio de perfil tiroideo con cada una de ellas. Ahí se va a valorar si el reactivo es correcto, si los aparatos están totalmente certificados y están adecuadamente calibrados, y creo que esta es la parte que tenemos que estar valorando como tal. Al revés, en el hipertiroidismo, la hormona que manda es T4 libre. Esa es la que tenemos que estar valorando en el caso del hipertiroidismo. Creo que TSH es el punto fundamental para valorar en forma adecuada la posibilidad de un hipotiroidismo. Si TSH está elevada, pero no mucho, traten de hacer un segundo estudio, no inicien tratamiento y hagan un segundo estudio en el mismo laboratorio de confianza de ustedes al mes. Si ustedes ven que TSH sigue subiendo, aunque sea un poco, inicien tratamiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque a lo mejor no fue correcto el primer dato que tuvimos. Y si empezamos con tratamiento, recuerden que es un tratamiento para toda la vida. Por eso tenemos que estar con la seguridad de que él o la paciente sí presentan un hipotiroidismo y requieren de terapia sustitutiva.
Quitamos el sobrepeso, de veras, tiroides no engorda. En el hipertiroidismo, por el aspecto metabólico incrementado, sí bajan de peso. Pero de veras, créanme, el hipotiroidismo no engorda. Hay que platicar cuál es el estilo de vida de la persona, qué tanto hace de ejercicio, qué come, y seguro por ahí van a encontrar la causa del aumento de peso. Obviamente, hormonas tiroideas están muy implicadas en todo el sistema eritropoyético. El paciente con hipotiroidismo puede llegar a tener una anemia normo secundaria a una deficiencia de hormonas tiroideas. En efecto, sí se puede llegar a tener, independientemente de la edad del paciente, más en edades avanzadas, la posibilidad de estar reuniendo el foco de un problema anémico. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial, no por la anemia nos vamos a ir a que tiene un hipotiroidismo y que obviamente nos encadene a dar tratamientos y que lo esté necesitando. Estemos valorando el resto de los datos y nuevamente menciono perfil tiroideo, valoración de TSH y sí puede estar conduciendo el hipotiroidismo a el resto de la clínica que acabamos de mencionar y que son datos totalmente indirectos, el problema de la anemia que generalmente es normo.